En esta clase nos ocuparemos de los aspectos físicos de las condiciones iniciales y de borde para la ecuación de Navier-Stokes. Suele decirse que la física de un problema está en las condiciones de borde del mismo. Antes de presentar los aspectos físicos del asunto, es útil establecer cierta terminología relacionada con la clasificación matemática de Hadamard para las ecuaciones a derivadas parciales en general. Desde el punto de vista matemático, las ecuaciones diferenciales parciales se clasifican en elípticas, parabólicas e hiperbólicas. En una visión simplificada del asunto, diremos que las ecuaciones elípticas solo requieren condiciones de borde en todo el dominio de cálculo. La información que se provee en los bordes determina inmediatamente la solución en el interior del dominio. Por eso se llaman también ecuaciones de Joule. Las variables independientes son, en la mayoría de los casos físicos, las variables espaciales. Patancar, para el caso unidimensional, las denomina de dos vías, porque transmiten la información en ambos sentidos. El caso típico es la ecuación de Laplace o de Poisson. En ambas aparece el operador nabla al cuadrado o el operador de Laplace, como en los términos difusivos de la ecuación general de transporte ya vista. De manera que cada vez que el operador nabla cuadrado aparece en una ecuación, le da características de elipticidad. Las ecuaciones parabólicas requieren condiciones iniciales y de borde. La parabolicidad tiene origen en los términos de derivada primera de la ecuación diferencial parcial. En nuestro caso, la variable independiente que causa la parabolicidad es el tiempo o la derivada temporal. En los problemas de capa límite, la ecuación de Navier-Stokes se paraboliza y aparece en ella la derivada primera en una de las coordenadas espaciales, en la coordenada en la dirección de flujo. En este caso, el tiempo o la variable espacial parabolizada es una variable de una vía o unidireccional, al decir de Patancar. Un estado inicial produce efectos solo en la dirección del futuro o en la dirección corriente abajo del flujo. En la mayoría de las ecuaciones de transporte, por ejemplo, la ecuación de la energía, cantidad de movimiento, especies, etc., la parabolicidad aparece en el caso transitorio o no estacionario. Por supuesto, en este caso, la parabolicidad se suma a la elipticidad ya presente en la ecuación. Por último, las ecuaciones hiperbólicas conducen a soluciones de tipo onda. En mecánica de fluidos aparecen en el tratamiento de flujos compresibles, que no trataremos en este curso. Para estas ecuaciones se requiere especificar la variable independiente y su derivada como condición inicial. A diferencia de las ecuaciones elípticas, una perturbación en las condiciones de borde no se siente en todo el dominio de forma inmediata y aparece una velocidad de propagación de la información. Existen métodos específicos para tratar estas ecuaciones. Nos concentremos ahora en el caso de la ecuación de Navier-Stokes. Esta requiere condiciones iniciales. Para el caso no estacionario o impermanente, el término de la derivada primera en el tiempo, la derivada temporal local, le transfiere a la ecuación de Navier-Stokes características de parabólica. Se requieren entonces condiciones iniciales. Las condiciones iniciales especifican para el instante inicial un valor para el campo de la variable dependiente, la velocidad en este caso, en todo el dominio de cálculo espacial. El dominio temporal es abierto, se extiende temporalmente hacia el infinito. En cuanto a las condiciones de borde, la ecuación de Navier-Stokes también las necesita. Se aplican en toda la frontera del dominio de cálculo. Para simplificar el cálculo analítico, debe elegirse un sistema de coordenadas adecuado. La ecuación debe estar expresada en coordenadas adecuadas a la geometría del dominio de cálculo, rectangulares, cilíndricas, etc.
Las entradas y salidas se eligen normales al flujo. Las paredes sólidas se eligen paralelas a los planos o superficies coordenadas. Sobre los bordes se especifica las componentes de la velocidad. Estas son las condiciones de borde de Dirichlet, o las componentes de los esfuerzos de corte. Estas serían las condiciones de borde de tipo Neumann. Para problemas en 2 o en 3 dimensiones hace falta distinguir varias zonas en la frontera del dominio de cálculo: las entradas, las salidas, las interfaces sólido-fluido, las interfaces fluido-fluido. Para los problemas unidimensionales que resolveremos en este curso, no habrá entradas o salidas a considerar y solo hará falta imponer condiciones en las interfaces que limitan el campo de flujo. Veamos en más detalle las entradas. Es común, aunque no es mandatorio, especificar el perfil de velocidad en la dirección del flujo, mientras que se considera la velocidad transversal nula. Perfiles típicos a la entrada serán un perfil parabólico, como el que muestra la figura, implica un flujo totalmente desarrollado a la entrada. Un perfil plano, otro perfil típico, supone que el flujo entra al dominio de cálculo en forma invísida. Analicemos ahora el caso de las salidas. Con frecuencia no conocemos lo que ocurre a la salida de un dominio de cálculo. Se puede suponer que el flujo se ha desarrollado, es decir, que ya no hay variación del perfil de velocidad en la dirección del flujo dominante, como ocurre en la figura que se muestra a la izquierda. En otros casos, es conveniente suponer esfuerzo de corte nulo, como el caso de la figura de la derecha, que muestra la configuración para un problema de convección natural causado por la pared caliente que se muestra a la izquierda. El área de interés es la pequeña área dentro de la cavidad, pero como no conocemos la condición de borde a la salida de la apertura o de la cavidad, hace falta extender el dominio de cálculo. Ahora, tampoco conocemos los perfiles de velocidad a la salida o a la entrada del dominio de cálculo ampliado. Por eso se supone, por lo general, esfuerzo de corte nulo. Las condiciones a la salida deben tener en cuenta cómo es el flujo. En este problema, que se muestra en la figura, por ejemplo, debe evitarse las zonas de recirculación. El flujo entra por un conducto, se conoce el perfil de velocidad a la entrada, pero se va a producir luego del escalón una cierta recirculación detrás del mismo. Las condiciones de borde deben localizarse donde pueda hacerse una buena suposición sobre el perfil de flujo. En las locaciones A y B todavía no conocemos cómo es el perfil de flujo debido a la recirculación. En cambio, podemos suponer en la zona C, mucho más lejos de la entrada, separada una buena distancia de la posición B, que el flujo se ha desarrollado. Entonces podemos suponer un perfil de velocidad conocido. Para flujo viscoso, siempre supondremos que el fluido se adhiere a las superficies móviles o fijas que limitan o contienen el flujo. Sobre ellas distinguimos dos tipos de condiciones de borde para la velocidad. Por un lado, impenetrabilidad. Implica velocidad normal a la superficie nula. Por otro lado, no deslizamiento. Implica velocidad tangencial sobre la superficie nula. La figura muestra una interfase sólido-fluido. Abajo tenemos el sólido y arriba el fluido. En general, la velocidad podría tener cualquier dirección, pero si se trata de las condiciones de borde, nos interesarán su componente tangencial o su componente normal. La impenetrabilidad nos dice que la componente normal será nula, mientras que no deslizamiento nos dice que la componente
tangencial será nula. Si la superficie se estuviera moviendo, como el fluido se pega a la superficie, en ese caso el fluido tendrá la misma velocidad con que se mueve la superficie. Estas condiciones de borde pueden relajarse en los casos de superficies porosas. Para superficie porosa puede admitirse cierta velocidad normal no nula. En el caso de gases poco densos o en microfluídica se admite también deslizamiento. La mayoría de los problemas que vamos a resolver son de flujo unidimensional. En estas figuras que mostramos en esta transparencia vemos varios casos. En todos ellos el dibujo es bidimensional. No obstante, los problemas que se están resolviendo en ellos son unidimensionales. El dominio de cálculo para estos problemas será un segmento de línea recta. En este caso será un segmento de longitud h. En donde ubicamos este segmento en la figura no es importante, ya que para cualquier posición x la solución será la misma. Lo mismo ocurre si estamos con un conducto de sección transversal circular. En este caso, el dominio de cálculo será cualquier radio sobre cualquier sección transversal al conducto. En el caso del flujo sobre un canal, tendremos una pared móvil, la pared de arriba, y una pared fija, la pared de abajo, y en este caso el segmento será el que va de pared a pared, en forma normal a las superficies móviles y fijas respectivamente. El perfil de velocidad en estado estacionario será como se muestra en la figura. En el caso de dos cilindros que rotan uno con respecto a otro, el dominio de cálculo será un segmento de radio sobre el anillo donde ocurre el flujo. La ecuación para todos estos casos, la ecuación de Navier-Stokes, queda reducida a una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, lineal, sobre un dominio unidimensional. Para los casos en que el flujo es unidimensional, la velocidad varía en una sola dirección, la dirección transversal a la dirección del flujo. Si la dirección del flujo en un canal es la dirección x, la velocidad en esa dirección será u y variará solo en la dirección transversal y. Para el caso de un conducto de dirección axial x, la velocidad u variará en la dirección del radio r. Los esquemas mostrados en la figura precedente son todos 2D, pero como dijimos, el flujo es unidimensional, depende de I o depende de R. El dominio de cálculo en todos esos casos es un segmento lineal. Las condiciones de borde se aplican en los extremos del segmento. Las condiciones de borde básicas para estos problemas serán no deslizamiento, con una velocidad nula o fija de valor conocido, como en el caso de la figura que se muestra el caso de flujo de Couette en un canal, o esfuerzo de corte conocido. Habíamos dicho en el caso general que debe aplicarse sobre las superficies sólidas la condición de borde de impenetrabilidad. En el caso unidimensional no hace falta, pero esta condición ya se utilizó para simplificar la ecuación de Navier-Stokes general y derivar la ecuación diferencial ordinaria que hace falta para resolver estos problemas. Veamos el caso de superficies fluido-fluido. Es el caso, por ejemplo, de dos fluidos inmiscibles que fluyen uno por arriba de otro. El fluido inferior será un fluido más denso que el fluido superior de menor densidad. Si la viscosidad de ambos fluidos es del mismo orden, deben imponerse condiciones de continuidad en la velocidad y en los esfuerzos de corte. Entonces tendremos que en la interfase fluido-fluido tendremos que el tensor de tensiones viscoso
será igual para el fluido 1 que para el fluido 2. Lo mismo le pediremos para la velocidad. En la interfase, la velocidad del fluido 1 será igual a la velocidad del fluido 2. Para el caso unidimensional, eso significa que la viscosidad del fluido 1 por la derivada parcial de la velocidad en la dirección del flujo con respecto a la coordenada transversal, entonces la derivada parcial de U con respecto de I en la interfase es igual a la viscosidad del fluido 2 por la derivada parcial de la velocidad en la dirección del flujo con respecto a la coordenada transversal sobre la interfase. Las velocidades en la dirección del flujo sobre la interfase para ambos fluidos también tendrán que ser iguales. Sobre las superficies libres, como por ejemplo una interfase agua-aire, se suponen condiciones de tipo Neumann. Una superficie libre es una idealización de una interfase fluido-fluido. Si el fluido sobre la superficie es poco viscoso o poco denso, si el fluido sobre la superficie de un fluido viscoso, por ejemplo agua, es muy poco denso, como por ejemplo aire, puede suponerse efecto de corte nulo. Para flujo unidimensional, por ejemplo el caso del problema del film delgado, tendremos que el esfuerzo de corte, que está dado por la viscosidad por la derivada de la velocidad en la dirección del flujo con respecto a la coordenada transversal, será igual a 0. Es el caso de un film delgado que discurre sobre una placa inclinada. Entonces, en este caso tendremos condición de borde de Dirichlet, es decir, velocidad nula por la condición de no deslizamiento sobre la superficie de la placa, y tendremos corte nulo en la superficie libre. En resumen, para flujo unidimensional tendremos que el perfil de velocidad estará dado por la velocidad en la dirección del flujo dominante y será función de la coordenada transversal, y la velocidad transversal a la velocidad del flujo dominante será nula. Sobre las superficies sólidas fijas estableceremos no deslizamiento, es decir, velocidad tangencial nula. U de I igual a 0 será 0. Sobre superficies móviles también impondremos condición de no deslizamiento. En este caso, la velocidad tangencial será una velocidad finita, la velocidad de la superficie móvil, U grande. En el caso de simetría o de superficies libres, estableceremos esfuerzo de corte nulo. La velocidad de la derivada parcial de la velocidad en la dirección del flujo dominante con respecto a la coordenada transversal será igual a 0. En la interfase entre flujos imisibles tendremos que el esfuerzo de corte sobre la interfase para ambos fluidos debe ser 0, lo mismo que la velocidad tangencial. Nuestro próximo tema será la aplicación de la ecuación de Navier-Stokes y las condiciones de borde para resolver problemas de flujo unidimensional en conductos.